Cuando nos enteramos de lo que ocurre dentro de una secta destructiva, los actos que se cometen en ella, algunas personas se forman una opinión. Personas del público en general, algunas autoridades y algunos expertos en disciplinas científicas. Y es que solamente puede pertenecer a una secta una persona débil de carácter, una persona sumisa, que tiene problemas personales graves, que posiblemente tenga escasa cultura y que seguramente tiene muy baja autoestima. Por ende, se cree que quienes están en el polo opuesto están a salvo de caer en un grupo coercitivo. Y esta forma de pensar las hace víctimas potenciales perfectas de ser atrapados por una secta. En los siguientes minutos vamos a ver los elementos de la organización de una secta destructiva, las funciones que se llevan a cabo dentro de ella y también relaciones sociales que hacen que cualquier persona sea susceptible de cometer lo impensable. La parte más importante es proporcionarte información que a ti pueda servirte para evitar ser captado por un grupo de esta naturaleza. Vamos a empezar por la estructura piramidal. La estructura piramidal es la forma de organizarse de una secta destructiva. Todas ellas van a tener este tipo de organización. Una secta destructiva o grupo coercitivo posee una estructura, posee una forma de ensamblarse, una forma de operar. Generalmente sabemos que es una pirámide y yo aquí estoy estratificando un poco más la composición de esa pirámide. No solamente es el líder y el grupo de los adeptos, dentro existen jerarquías. El fundador va a ser el líder primario o principal. Existen líderes secundarios u operativos, es decir, que tienen capacidad de mando. Ellos son los más cercanos al líder primario y se van a considerar ungidos o que comparten el carisma del líder principal. También se van a encontrar los líderes de pirámide interna, que son estructuras también piramidales que conforman la mayor. Están los aspirantes a las pirámides internas, que a veces son secretas dentro de la secta también. Estarán los líderes accidentales, que son los modelos de conducta, no tienen una responsabilidad necesariamente. Son adeptos como otros, pero son reconocidos como modelos de conducta y la mayoría son los adeptos, que no tienen cargo, pero tienen la mayor carga del trabajo. Ahora bien, existen un tipo de integrantes importantes. Generalmente cuando se entra a una pirámide sectaria es posible recorrer el camino hasta líderes operativos. Pero existen algunos que no recorren eso. ¿Por qué? Porque son invitados a participar en función de la posición que ellos ocupan. Es ahí cuando vemos, por ejemplo, a políticos o actores, actrices que forman parte de una secta. Ellos no tuvieron que recorrer ningún camino porque se les encumbra, dado que su posición va a ser la que va a dar legitimidad social a la secta, una cara aceptable, una cara amable, son caballos de Troya, porque ellos también van a captar a su vez a otras personas. La posición que van a ocupar son la de líderes. Todos los externos van a ser captados por los adeptos, que son la mayoría. No tendrán cargo y son los que llevan el mayor peso. En medicina existe el concepto de patient journey, que es la travesía o el viaje del paciente a través de los niveles de atención médica de un estado. Yo lo adapto como una trayectoria del adepto en la estructura sectaria, porque hay diferentes pasos y diferentes momentos y cada uno de ellos tiene una característica especial. Se encuentra entonces el interesado, el que está buscando algo
que le llama la atención, que considera importante para su desarrollo, y va a entrar en contacto a través de la publicidad. Internet, publicidad de mano, cada vez menos frecuente, sobre todo la que está en las redes, y va a tener la primera exposición a la doctrina, pero en forma muy disimulada, disfrazada. Va a estar, después de ser interesado, se puede volver un asistente frecuente, que esté yendo a actividades, campamentos, salidas, conferencias, actividades grupales, foros de debate de cine, por ejemplo, pero también otro tipo de actividades según el tipo de secta. El asistente frecuente tiene una mayor exposición a la doctrina, que es el conjunto de ideas y de convicciones que articulan a una secta, y también va a empezar en razón de su presencia frecuente, a estar más expuesto al mecanismo de la persuasión coercitiva. Si continúa en esta trayectoria, se va a volver un integrante formal, donde entonces se diferencia porque él ya aceptó el papel y la autoridad. Se va a ver más expuesto al aislamiento con respecto al exterior y más expuesto a los mecanismos de la persuasión coercitiva y los otros elementos que se han identificado. Pero eso es algo importante, porque aquí es donde va a venir el cambio. No se va a ser integrante formal todo el tiempo, porque conforme pertenece a la secta y es afectado por ella, va a tener lo que yo llamo un switch, que es este cambio de integrante a adepto. ¿Qué es un adepto? Es alguien que ya asimiló las ideas de la secta, cuya forma de pensar y su conducta se han modificado, y donde está completamente sujeto a la autoridad y a los compromisos. Cuando viene el cambio de personalidad, cuando ya no es quien era antes, es cuando planteo que ocurre esto que llamo el switch, y entonces se vuelve otra persona, se vuelve parte de la masa de la secta, sin identidad personal. Aquí es cuando van a surgir los líderes accidentales, con lo cual me refiero a los que pueden o no tener cargo, no lo tienen generalmente, pero que se consideran modelos de conducta, modelos de compromiso. Entonces ellos van a ser imágenes de referencia dentro de la secta. En este camino puede no serse líder accidental, pero se puede llegar a ser líder operativo secundario, que es el que tiene mando sobre el grupo de los adeptos, todos los cuales van a estar sometidos a la figura principal, el líder, la lideresa, y esta posición es inalcanzable para todos. El líder principal va a dejar de serlo generalmente a razón de su fallecimiento, y él ya habrá nombrado a un líder secundario como su sucesor. También puede pasar que la secta se escinda, se divida, porque alguno de los líderes operativos o secundarios quiere hacer su propio negocio. Entonces invocará un motivo heroico para dividirse y llevarse a la mayor cantidad de integrantes que él pueda. Solamente así uno de ellos se va a convertir a su vez en líder principal. Esta pirámide la estoy colocando porque entre el adepto y todo lo que sigue va a aparecer una estructura interna, que es una pirámide interna, donde van a estar los que se consideran más comprometidos, los que van a llevar a cabo los actos más graves. Si hacemos una división, yo puedo decir que del 100%, esta es la división que hay en la jerarquía, donde la mayor parte van a estar los adeptos y los líderes sin cargo. Todos los demás se va estrechando hasta llegar a la cumbre, porque en una secta la pirámide significa la distribución del poder. Un grupo coercitivo no es una horda que marcha destruyendo todo a su paso. Por mucho que plantee tener aspiraciones espirituales, están en este mundo y no es tan simple como un líder y una masa que lo sigue. Es un negocio, es una empresa, es una organización, necesita subestructuras que cumplan con diferentes funciones. Esta pirámide puede representar una secta a nivel internacional y cada pirámide pequeña un país. Pero esto mismo ocurre en esta pirámide
en una ciudad. ¿Dónde va a tener las pequeñas pirámides? Porque son los departamentos de trabajo, donde tienen que cumplir y rendir informes. Todos van a depender siempre del líder principal. Existe también una pirámide que está oculta a todos los demás, que es el núcleo, el grupo interno dentro de una secta, una pirámide central. Va a recibir un nombre diferente según en cada organización, una élite, un núcleo duro, un grupo de apóstoles, una línea interna, en las de corte esotérico, que es una organización que puede tener sencillamente alguien que las dirija y un grupo de subordinados, o puede ser compleja, que tenga grados. Esta pirámide central es una subestructura especial que va a llevar a cabo, va a ejecutar las órdenes más importantes. Puede estar ritualizado o no. ¿Qué quiere decir esto? Que puede sencillamente existir como un grupo estructurado al cual se ingresa sencillamente, o también puede ser consagrado, tener ceremonias, insignias, uso de códigos internos. Se accede a ella por medio de una transfiguración. Dependiendo del grupo, van a ser apóstoles o discípulos, ministradores, terapeutas. Los vendedores de más éxito se consideran los que tienen el mayor compromiso, los más evolucionados, y este es el núcleo de la identidad. Son los modelos principales. Se encuentra articulada entonces como la pirámide externa, la que conocemos, subdividida en pequeñas pirámides, que van a cumplir la misión de una empresa. Necesitan vendedores, entonces el proselitismo es la acción principal, y deben cumplir con criterios de productividad, rendir informes, etc. La pirámide central o la pirámide interna son, como hemos dicho, los que se consideran los más desarrollados, y se ingresa a través de filtros, porque se les exige más y se les somete más. Aunque se les llame una élite, son los más explotados. Tienen que pasar pruebas o pagar más dinero generalmente y pasar mortificaciones, que son identificadas como fases de desarrollo. Van a reforzar los valores del grupo coercitivo y van a reforzar el cambio primario de personalidad, lo que mencionaba como el switch. Van a ejercer un papel social muy importante, que es el de permitir el aprendizaje vicario. Este es un concepto de la psicología social que se refiere al aprendizaje por la observación. Todos en nuestra vida aprendemos en forma vicaria también, por observar, y en una secta va a ser muy importante este tipo de aprendizaje. Vamos a encontrar que la violencia es la experiencia principal de una secta, a través del papel de los líderes y de la doctrina, pero va a devenir en un daño, va a tener como consecuencia un daño a varios niveles: económico, de salud, psicológico. Y aparece la imagen de la víctima. Un adepto en todo momento es una víctima, aunque también hay que saber diferenciar que dentro de una secta hay víctimas y hay victimarios. La víctima es el adepto que nosotros conocemos generalmente. Entra aquí entonces el concepto de la victimología. La victimología es el estudio de los elementos que hacen que una persona se convierta en víctima. Por lo general, lo que se consideraba en la criminología era tomar al delincuente como el elemento único. En fechas recientes se ha tomado a la persona y aparece el concepto de la participación de la víctima en su condición de ser dañado. Solo que hay que ser muy cuidadoso, porque cuando hablamos de la participación, por ejemplo, de una persona en convertirse en adepto, esto no significa que la vamos a hacer culpable. Van a haber algunos factores que van a incidir, que van a formar parte de este proceso. Los factores victimológicos, biológicos, va a ser muy importantemente la edad. También muy importante en ser género femenino. Podemos observar que la mayor parte de las personas que denuncian son mujeres, porque en ellas ocurre la principal carga del abuso de la mayoría de los grupos coercitivos. Y los adultos mayores van a ser los menos elegidos. ¿Por qué? Porque son los que pueden aportar menos dinero.
También van a haber factores psicológicos en la víctima. Es el deseo de hacer el bien, el deseo de mejorar como persona, sí, de superar una crisis o transición. Esta situación de estar en un estado de debilidad y de querer superarlo lleva a muchas cosas, a terapia. Y si encontramos un grupo que te ofrece eso, muchas personas van a ir ahí. El interés en lo original ocupa un lugar destacado. Pareciera que no, pero en las sectas hay muchos psicólogos que son atraídos por esta idea de que el original debe ser importante, porque se considera como innovador. Hay algunos elementos negativos que también están dentro de la víctima, que es haber tomado rápidamente la decisión de participar solamente llevados por lo que ven, sin haber investigado qué era este grupo. Y también un error de autoimagen, creer que por tener una serie de elementos positivos es imposible que ellos caigan porque son muy inteligentes. También están lo que podemos identificar como factores sociológicos, que es la naturaleza de la secta. Llegamos a pensar que un grupo coercitivo generalmente es de tipo religioso, pero no es así. Existen de diferentes clases. Y así entramos con todo lo que estamos viendo, con toda esta trayectoria del adepto, que nos vamos a ver en el caso de que la identidad de la persona va a cambiar, pero también su identidad como parte de un grupo, dentro de una educación donde rige la violencia y que está enfocada hacia la violencia. El elemento fundamental de una organización es el poder. En una secta el poder está enfocado al abuso y al aprovechamiento, pero esta lógica va a determinar la forma en la cual las personas se van a relacionar entre ellas y cuál va a ser el ambiente de esta forma de tratarse. Va a marcar cómo se van a relacionar, por eso hay víctimas y hay victimarios. Y todo es una lucha por el poder y dentro del poder. Yo podría nombrar que hay una tríada de la violencia sectaria, que está determinada por los elementos principales. Algunos autores mencionan que el factor más importante de un grupo coercitivo es el líder, y evidentemente es un elemento crucial. Yo propondría que el factor principal es la estructura, que sería el factor ambiental, el cual está sustentado en la doctrina como factor psicológico, porque generalmente la doctrina es un sesgo de una creencia, filosofía o técnica que están consideradas como benéfico por la mayoría, pero que se sesga, se tuerce, se deriva hacia apoyar el beneficio del líder principal y del grupo coercitivo. Colocaría al líder como el factor sociológico, pero no el principal. ¿Por qué? Porque el líder carismático tiene poder en cuanto a su personalidad o en cuanto a su historia, y él puede generar los otros dos elementos. Pero si el líder no es carismático, incluso si el líder es torpe o es detestado por una gran parte del grupo, él va a ser legitimado y su poder se va a apoyar en la estructura, en lo que ya preexiste como la base del poder. Es ahí donde se da el abuso, porque los líderes tienen un papel autoritario que quiere ser fundamentado en una entidad o invisible, espiritual, o visible por ser terrena, pero asociada con sabios. Ahora impone normas de conducta con base en ideas que no se pueden criticar, que no pueden cambiar, que se consideran perfectas, pero que únicamente van a beneficiar a la secta y a los líderes. Por eso no importa que no se tenga capacidad de líder, ni siquiera que se sea un buen administrador, sino que la estructura piramidal permita que él sea obedecido. Es ahí cuando para justificarlo se invoca la doctrina, es decir, ninguna persona hace lo impensable sin razón. Se necesita un razonamiento que fundamente el beneficio del sentido de los actos. Es ahí cuando se comienza a hablar de la renuncia al ego, de que nada es personal, porque entonces con esta base el adepto va a aceptar las humillaciones, la explotación, el sacrificio, porque no lo va a ver como eso, sino lo va a ver como escalones para alcanzar el mejoramiento personal.
Hay diferencias entre la estructura de una pirámide y red, pero no toda pirámide es destructiva. El ejército, por ejemplo, o las empresas son estructuras piramidales. Estamos hablando de una pirámide sectaria. Aquí las autoras están diferenciando a la pirámide como el resultado de un mundo orientado a objetivos, de un mundo autoritario, donde no dan pie a la creatividad y ofrecen a la organización en red como una estructura democrática, donde todo mundo puede crecer. Esta realidad en cuanto a la pirámide es todavía más restrictiva y más destructiva en una secta, porque en aras del crecimiento, la única persona que va a poder pensar, va a poder decidir, va a ser el líder con respecto a los demás y siempre va a ser en función de destruir al adepto. Una organización tiene un carácter y una cultura. El carácter es la forma con la cual entra en contacto con el entorno, pero también hacia adentro. Pero también hay una cultura. La cultura puede variar también, porque esto es el resumen de la forma en la que se comportan, la forma en la que asumen las relaciones en una organización, y por lo que estamos viendo son estructuras de poder. Una secta, su carácter es de dar órdenes, de imponer sacrificios a sus adeptos, y factor muy importante, todo lo que la rige, la doctrina, sus reglamentaciones internas, no son compatibles con el mundo exterior de la secta. Más todavía, va a estar en contra de ellos. Y la cultura tiene que ver con el patrón de comportamiento, es decir, con la manera de conducirse de manera constante, que es la obediencia, la cero crítica al grupo, pero también interna, donde está regido por valores y donde se forma parte de una masa. No existen individualidades. Ocurre lo que psicólogos sociales como Turner hablan de la despersonalización y la estereotipación, es decir, el yo, aquello que nos hace darnos cuenta de que somos individuos, va a desaparecer y se va a tender a que esa identidad sea la misma de todos. Pero más todavía, cuando viene el switch, el adepto deja de ser la persona que era antes, en el sentido de que ya no tiene la misma forma de razonar, ni la misma identidad, sino una que le es impuesta paulatinamente, imperceptiblemente. Puede tomar años, al menos meses, para que este cambio vaya a darse. Por el constante adoctrinamiento, el reconocimiento de autoridades. No se considera como un individuo, sino como alguien sustituible. ¿Por qué? Porque todos están referidos a un bien superior. Se consideran personas que están por encima del promedio, que están en la capacidad y en la responsabilidad de salvar a los demás en función de una misión que no está limitada por el tiempo y que puede estar dirigida a seres invisibles o no. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, así como hay una identidad personal, aquello que define quién soy yo, también hay una identidad social. ¿Quién soy dentro del grupo? ¿Cómo el grupo influye quién soy? Considero que se crea una metaimagen, es decir, la autoimagen, lo que yo percibo de mí, como yo me interpreto, deja de pertenecer al mundo material y se proyecta a otras dimensiones, que puede ser en la vida presente o puede ser en reencarnaciones. Esto por sí mismo no es perjudicial, esto se encuentra en la base de muchas creencias y filosofías. Lo que sucede, lo que lo diferencia es que esa metaimagen se basa en estar aparte del mundo por considerarse superior a él, y por lo tanto la ley y los compromisos sociales no aplican a los adeptos, que se consideran incluso superiores como grupo a la constitución de un país, a las autoridades, y van a cumplir para alcanzar sus fines. Una secta tendrá un local del cual puede pagar la renta, la luz, el agua, sí, porque le conviene. Y aquí es donde empieza la antisocialidad. Por todo lo que acabamos de ver, por toda esa trayectoria del adepto, vamos a finalizar en la conducta antisocial, en la conducta que considera que las leyes y la normatividad no son importantes. ¿Por qué? Porque pertenecen a un mundo
absurdo, a un mundo en decadencia, a un mundo que no tiene una base ética importante. El efecto real de todo lo que estamos viendo es que la lógica, no el absurdo, la lógica es lo que va a hacer que con base en todas estas interpretaciones se justifique la manipulación y el daño, que el adepto va a interpretar como virtudes para lograr un desarrollo. Y esta afectación va a ser a todos los niveles, a nivel económico, familiar, social, intelectual. ¿Qué podemos empezar a configurar? Que esta trayectoria del adepto es un proceso de adaptación a la sociedad de la secta que va a resultar en una modificación cognitiva, es decir, del razonamiento, de la forma de pensar y de la conducta, la forma de comportarse en el día a día. Es una transformación basada en tomar la pérdida de los valores y el tomar como valores a la doctrina, identificar esto con algo positivo como superarse. Por ende, los disidentes, los que se alejan, los que sencillamente dejan de ir, tienen que ser etiquetados para poder diferenciar el mundo bueno del mundo malo. Entonces no es que se vayan porque busquen una vida mejor o una diferencia, no. Se ven como un enemigo, personas débiles que son traidoras, que fueron incapaces, que prefirieron irse de vacaciones que ayudar al mundo. Y algo muy importante, no todos los que pertenecen a una secta son víctimas, pero las víctimas no son cómplices. No se les puede revictimizar, no se les puede volver a ser víctimas en función de un juicio negativo. Los culpables van a ser los líderes, porque ahí van a entrar en aparición los psicópatas, pero también las personas que se dan clara cuenta de lo que sucede y lo aceptan porque obtienen ventajas para ellos en diferentes niveles. Aquí es donde los estudiosos y quienes tratan estas situaciones que son complicadas, que no son tan simples como pensar que no tienen autoestima o que son débiles, no. Hay que saber diferenciar quiénes son víctimas y quiénes son victimarios dentro de una secta, porque también pueden haber líderes secundarios o accidentales que no sean victimarios. Y es así como llegamos al elemento de la desconexión moral. Es el psicólogo Bandura. Él identificó varios elementos del aprendizaje y uno de ellos fue el elemento de la desconexión moral, que es parte de un sistema. Estos son algunos conceptos. Dentro de la criminología no hay un consenso, es decir, no todos coinciden en la definición de estos temas. La desconexión moral, explica Bandura, es un tipo de conducta antisocial. Lo que está explicando aquí es que los seres humanos nos regulamos, es decir, nosotros mismos controlamos nuestra conducta moral. Por moral no nos estamos refiriendo a lo que es bueno, el bien y el mal son conductas morales. Pero nosotros nos regulamos, nosotros nos medimos y entonces vamos a preferir los comportamientos positivos, pero también vamos a evitar los comportamientos negativos. La desconexión moral es este sistema de razonamiento que va a permitir que yo me aleje de esta regulación, que yo me aleje de considerar qué es bueno y qué es malo, donde yo ya no tenga freno para hacer las cosas, que es donde ocurren los acontecimientos tan impresionantes que pueden ocurrir en un grupo coercitivo, o al menos los que ocurren en su día a día. La doctrina generalmente va a tender a hacer una diferenciación entre lo real y lo irreal. Lo real es lo que ocurre dentro del grupo, lo irreal es el mundo que está afuera. Y al ser irreal lo que está afuera, tiene menos importancia, porque la doctrina va a decir qué es lo válido, y va a estar basada en su idea de la eternidad o del beneficio económico o del ser una mejor madre de familia o el de tener mejor salud. Pero lo que ellos digan va a ser considerado como lo único. Entonces la violencia no se va a considerar como tal, sino como parte necesaria de un proceso de desarrollo. Al pensar que nosotros somos lo real, entonces la identidad que ya es sustituta en el adepto, esta nueva persona enfocada a la autodestrucción, se considera al margen de la historia. Lo que ocurre en el mundo real, para nosotros, para ellos no es verdadero. ¿Por qué?
porque no se proyecta hacia lo que ellos consideran como los valores importantes. Viene una redefinición del yo, que es un concepto también de Turner y otros autores de la psicología social, que si los aplico al mundo de las sectas, es un yo, lo que yo soy, lo que me hace ser yo, al no pertenecer al tiempo presente, al considerar a las leyes y a la sociedad como algo que no tiene importancia, por ende entonces no existe una obligación hacia ellos. La única normatividad va a ser la que establece el grupo coercitivo. Entonces hay una inversión de los valores. Si alguien de afuera sufre, no importa, porque son personas menos evolucionadas y porque pertenecen a un mundo en decadencia. Entonces, cuando viene esta ruptura, es cuando aparece la antisocialidad creada por la secta en los adeptos. Existe esto que se conoce como la disonancia, como su nombre lo indica, es eso que no suena, eso que no hace sentido, que no es coherente. Hay una disonancia cognitiva, algo en nuestra mente que nos va a indicar, aun siendo adeptos, que esto no está bien. Pero la secta lo va a silenciar, dándote razonamientos. No te preocupes por lo que ocurre con los demás, porque su karma, su destino, la voluntad de Dios, algo que es bueno para ellos, para su salud, para su economía. Los líderes, para silenciar esa percepción de lo que no concuerda en el adepto, lo va a silenciar con la fachada de que hay que hacer penitencia, hay que redimirse, hay que no hablar, hay que obedecer para superar esto que consideran como un defecto. El mismo adepto va a resolver la disonancia para proteger ese yo, esa identidad nueva como adepto y también la del grupo. Por eso cuando se hacen críticas a un adepto, generalmente no va a contestar con razonamiento, sino que se va a enojar o va a encontrar cualquier pretexto para contradecir a quien lo pone en duda, porque para él es proteger lo que él es un mecanismo de defensa. Se va a basar siempre en la doctrina que justifica los abusos. Es aquí donde va a entrar lo que se conoce como modelamiento, que se refiere a esta forma de aprender por medio de ver la conducta, y este modelamiento en una secta, los modelos van a ser los líderes, los que no tienen cargo, los que tienen mando, el grupo en general. Ellos van a ser estos modelos que van a permitir el aprendizaje vicario, que así lo llama Bandura, que se refiere al aprender por observar. Modelamiento y no moldeamiento. Estos van a ser los modelos que van a seguir, pero una vez más hay que saber diferenciar a las víctimas de los victimarios. Bandura nos establece 8 elementos de la desconexión moral, es decir, aquello que nos va a permitir justificar o ser víctima de abuso o abusar de los demás. Lo que está en mayúsculas son los elementos que Albert Bandura menciona, y lo que está en los cuadros son las frases que se usan en la secta, que yo estoy colocando para mostrar que se va cumpliendo lo que dice el maestro Bandura, porque el lenguaje de la secta también tiene una función, tanto de engañar como de justificar, como de dar el recurso cognitivo, es decir, de razonamiento, para que uno se aleje de las consecuencias de los actos y el adepto no se sienta culpable. Entonces está la justificación moral. No hacemos nada malo, estamos sirviendo a los demás, es por la humanidad. Hay que robar por la secta, bueno, sí es difícil, pero no estamos robando porque le estamos robando al mundo ilusorio, y esto es difícil, pero solo es para los más fuertes. La etiquetación eufemística, que es dar un nombre a algo diferente para ocultar lo que está pasando, entonces no estás sufriendo, estás pasando por una disciplina, por un voluntariado, eres un apóstol, estás renunciando, eres un discípulo, debes superar el ego, vence las dudas. La comparación ventajosa es donde se colocan en una posición superior con respecto a los demás, es decir, los partidos políticos, los presidentes, los líderes del mundo engañan o mienten a todo mundo. Nosotros podemos fallar, pero fallamos a pocas personas.
El mundo le falla a millones de personas. También está la transferencia de responsabilidad. Cuando ocurren los crímenes, los actos deleznables, tienden a decir que ellos no fueron, sino que se lo ordenaron. No es personal, Dios lo quiere. A mí me lo ordenaron porque los sabios saben más que yo. No pienses. Ellos son los importantes y lleva a la difusión de la responsabilidad. ¿Quién es el culpable? Dentro del grupo coercitivo no lo va a ver porque al no haber identidad personal, se considera que el grupo es uno. Entonces no están haciendo el mal, sino vienen a restablecer el orden. La distorsión de las consecuencias, es decir, minimizar lo que está sucediendo. Nosotros no le estamos robando, no estamos destruyendo, estamos tomando a los que tienen mucho, no les va a importar. También la culpabilización de la víctima dentro de la secta. Cuando alguien sufre un abuso se le dice, y si protesta se le dice que no es digno, que es egoísta, que no tiene la capacidad, que no está preparado, entonces por ende debe superar. ¿Quieres ir a ver a tus papás? Bueno, pues vete a verlos. Si no eres capaz de servir a la causa, eres parte del mundo indigno. La deshumanización de las víctimas, de las personas. A ellos lo que les sucede no importa, porque son seres irreales o no son evolucionados. Es preferible, como si la gente fuera un objeto, es preferible morir a perder el alma. Ocurriría así lo que puedo llamar como una violencia primaria, que es lo que ocurre al interior del grupo coercitivo, y una violencia secundaria que se proyecta hacia el exterior. El hecho de captar personas para meterlas a este sistema es violencia. Estos 4 elementos que aparecen en mayúsculas los plantea Bandura también, y los estoy asociando con elementos que ocurren dentro de la secta. La observación, los niños que nacen dentro de un grupo coercitivo o que son llevados por sus padres van también a empezar a asimilar como modelos a los adeptos que se consideran más comprometidos, a considerar como ideas aceptables lo que están oyendo en el día a día. Van a adaptarse a los guiones cognitivos, es decir, a las ideas y todo lo que ocurre dentro de la secta, que es un ambiente de continua hostilidad permanente. Y se va a ver reforzado porque los actos de abuso se ven recompensados. La parte más importante que se menciona en este sistema es la motivación, que dentro de la secta es: voy a aceptar vender mi casa, vender cosas con tal de pertenecer al grupo porque esto me va a beneficiar, voy a conseguir dinero, o voy a conseguir la salud, o voy a ser más sabio. Y también ver que las víctimas de violencia en la secta no responden, también motiva a algunos a decir, bueno, esto se puede hacer porque no hay consecuencias. Por eso en un grupo coercitivo las humillaciones son públicas, porque no solamente es para el que está recibiendo la violencia, sino para los que lo están viendo, porque entonces comienzan a aprender que hay actitudes que no deben tener, que deben evitar para no sufrir el castigo. Nos encontramos así que las características de la pirámide de una secta destructiva facilita y favorece el cambio de valores, la adopción de una identidad sustituta, la educación en la violencia, la separación con respecto a las consecuencias de los actos, la asimilación de compromisos que van a conducir a la desconexión moral. Y entonces nos vamos a encontrar que las sectas son centros de entrenamiento en el crimen, porque es un sistema destructivo que favorece los razonamientos que justifican el distanciamiento con respecto a las constituciones y a las autoridades de un país, considerándose que los códigos internos y sus autoridades son las más importantes, haciendo que se introyecte, es decir, que se lleve al interior esta creencia de que ética y moral no aplican al grupo. Lo bueno entonces va a ser aquello que favorezca al grupo, aun si aquello que favorezca al grupo pasa por encima de la integridad de los adeptos. Los diferentes elementos que existen entonces se van a concatenar. Va a ocurrir entonces que son lugares de entrenamiento,
por el cambio de conducta, el cambio de valores, la nueva personalidad, el distanciamiento con respecto al entorno en el que se vive, la sensación de que está justificado. Esto va a hacer que las conductas criminales aparezcan en quienes ya están predispuestos o que son orillados a ello por parte de la presión de los factores que acabamos de ver. ¿Qué hay de positivo? Que la secta no es invencible. La secta no siempre va a poder silenciar la disonancia, la sensación de contradicción. El adepto no siempre lo va a silenciar dentro de sí, no lo va a autorregular dentro de sí. El sistema no lo puede conseguir en todos los casos. Aún si los líderes del grupo estudiaran estos fenómenos, no van a conseguir ocultar lo que son, porque en su misma esencia existe una contradicción. Hay una discrepancia esencial entre lo que un grupo coercitivo dice y hace. Lo que menciona como sus creencias, su filosofía y sus técnicas no van a coincidir al final con lo que están haciendo. Eso les es inherente, les es propio, les es esencial. Entonces no lo pueden ocultar, ni aunque quieran, porque sus objetivos son claros por mucho que los disfraces, y entonces no van a poder evitar en todos los casos que adeptos hagan conciencia de lo que está sucediendo. Es aquí cuando ocurre el liberarse de estos grupos. Frente a todo esto, a lo que estamos viendo a las sectas como fuente de conducta antisocial, se necesita una acción interdisciplinaria, es decir, la colaboración entre varias disciplinas, que es esencial saber entender lo que está sucediendo, llamar la atención de los padres de familia, cuál es su estilo de crianza de los hijos, si es relajada, si es negligente. Pero no solo ellos, también las autoridades, no solo ellos, también los entornos sociales de las víctimas, los amigos que se desentienden de alguien que entra a una secta. Pero más todavía, la existencia de las sectas son una expresión de la sociedad, del Estado, que no cuida a las víctimas, pero tampoco les ofrece en todos los casos, no ocurre siempre, pero en muchos casos no les ofrece elementos para defenderse. La educación por parte de los especialistas hacia la sociedad. Todos somos responsables, no es solamente una situación entre un grupo coercitivo y las víctimas, no, esto atañe a toda la sociedad.